noches. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por esta cordial invitación a Nativa Televisión. Cuéntame, ¿cómo está la situación de la presidenta Dina Boluarte y qué es lo que sigue después de que la fiscal de la Nación haya abierto el caso contra ella? Bueno, nosotros estamos en un estado de derecho y así como hace aproximadamente, tal vez hace unos 3 meses atrás, se inició un proceso penal contra el expresidente Pedro Castillo. Tengo entendido que hasta esa época eran 7 carpetas fiscales. Luego del golpe de Estado eh, deben haberse incrementado, ¿no? En esa misma línea, en esa misma orientación implementada por el Ministerio Público desde mediados del año pasado, ¿no? La fiscal también, obviamente con la coherencia que corresponde a la institución o cumpliendo con su deber. Acá no hay nada extraordinario, por cierto. Cumpliendo con su deber, también plantea esta denuncia que está en la primera, digamos que está en la primera etapa, ¿no? Está en la etapa, digamos, preliminar, ¿ok? En la cual se tiene que investigar, ¿no? Entonces, eso va a seguir como tal un debido procedimiento, ¿no? Puede llegar a la conclusión, ella, de que se debe plantear una denuncia constitucional. Entonces, el Congreso de la República, en su oportunidad, analizará lo que decida el Ministerio Público y, obviamente, autorizará que pase a la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa que todos un poco como que nos escandalizamos hace un año atrás, ¿no? Que no se podía procesar a un presidente, sino se tenía que esperar que termine su mandato, ¿no? Hoy eso ya no está en debate, ya es una realidad en el Perú, de que en la práctica ya se eliminó esa institución de la inmunidad presidencial, que de alguna manera se había desvirtuado y era una impunidad, ¿no? Entonces, me parece bien, tanto el Ministerio Público, que ha tomado bien la iniciativa como parte de su labor de iniciar, de perseguir, digamos, los actos delictivos, y también de parte de la Presidenta de la República, de ponerse a derecho, ¿no? Y no entrar en mayor debate si es viable o no es viable, porque recordemos que el tema de su viabilidad generó el año pasado varios acciones constitucionales, amparos, primera, segunda instancia, ¿no? Finalmente se confirmó de que sí es viable, sí es parte digamos, del Estado de Derecho de investigar hasta el final a un presidente de la República, ¿no? Exacto. Una de las cosas que hemos estado mirando también es que si bien se ha rechazado debatir la vacancia, ese tema, por ejemplo, es un tema pendiente desde que se empezó este juego que ha llevado a esta precariedad de la democracia de tú me vacas, yo te cierro, tú me vacas, yo te cierro. ¿Por qué es importante llevar a cabo esa reforma en la cual se especifique claramente por qué es necesaria, digamos, explicar las vacancias y por qué tienen que ser más concretas que decir te demando por incapacidad moral y te voy a vacar? El concepto, y qué bien que hayas planteado como primer punto la denuncia fiscal, ¿no? De la Fiscalía, porque y la institución de la vacancia ya es otra institución jurídica, ¿no? Que no está relacionada en absoluto al proceso de naturaleza penal, ¿no? Digamos que las conductas de las personas tienden a empezar desde leve hasta grave. Cuanto más grave, la sanción, obviamente, la conducta es más grave, la sanción es más grave. Por lo tanto, esa es la instancia de naturaleza penal. La vacancia tiene otra naturaleza, digamos como que puede ser una infracción de naturaleza leve. A eso se refiere la incapacidad moral permanente. Entonces, pero uno dice, pero entonces, ¿no se necesita sentencia penal para eso? Por supuesto que no. ¿Por qué razón? Porque la vacancia por incapacidad moral vendría a ser un aspecto de naturaleza, digamos, administrativa, pero debidamente acreditada. Si tenemos que comparar para poder entender esta figura, ¿no? Hace un año atrás
Una de las causales principales de incapacidad moral que se planteaba al señor Pedro Castillo era, por ejemplo, el tema de en la realidad, la desestructuración de la meritocracia. Estaba debidamente acreditado que la Contraloría había determinado que muchos, decenas de ministros, no calificaban para el puesto, no calificaban en su, digamos, en su nivel académico, en su experiencia. Además, estaba debidamente acreditado que existieron muchos ministros procesados, prontuariados, ministros que duraron 5 días, otros duraron 10 días. O sea, un aproximado de cerca de 70 ministros cuestionados pero fueron designados por el presidente de la República. Entonces, esto fue algo continuo, incapacidad moral permanente, ¿no? Hoy día se están comprobando muchos hechos, ¿no? Porque inclusive ministros que siguen prófugos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero en su momento estaba debidamente acreditado esto que llamamos incapacidad moral permanente. ¿Por qué razón? Porque violarme a la meritocracia significa decir que nos gobierne lo peor. Pero ¿de quién venía este concepto que nos gobierne lo peor? De la primera autoridad política. Y la primera acción fue justamente esa negociación que hubo entre Sagasti y Pedro Castillo para reducir los requisitos para ser secretario general en la presidencia de la República. De tal manera que cualquiera, utilizando el término preciso, podía ser secretario general. O sea, el cargo institucional más importante en la administración pública, después, obviamente, de presidentes y ministros, es el cargo de secretario general de la presidencia de la República. Y ese cargo fue negociado y, obviamente, atentando con el sistema meritocrático. Entonces, le pongo esto como un ejemplo, un antecedente. Claro. El día de hoy se plantea la incapacidad moral permanente de Dina Boluarte por el tema de los 40, 50, 60 personas que han fallecido como consecuencia de las protestas, para algunos, de actos terroristas para otros. Además... Claro, digamos, pero, perdón, ahí le interrumpo. Sí. Que sean actos terroristas no quiere decir que la gente tenga que morir en ese trance, ¿no es cierto? Porque una cosa es que ocurran, digamos, los actos, las protestas, y otra cosa es que el Estado pierda, digamos, su papel como un Estado que defiende la democracia y puede lidiar con las protestas sin que la gente muera en el camino, ¿no es cierto? Concuerdo con su apreciación, con su análisis, y con la evaluación que está detrás de lo que usted afirma. Pero también tenemos que tener en consideración lo siguiente, ¿no? O sea, incendio toma de aeropuertos, incendio de comisarías. En Francia, le recuerdo, han incendiado aeropuertos en Francia, no hay un solo muerto. En Brasil tomaron el Palacio de Gobierno, tomaron el Poder Judicial y tomaron el Palacio de Justicia y no hubo un solo muerto. Entonces tenemos que aprender que en democracia se pueden lidiar con las protestas sin que hayan muertos. Yo creo que eso es una lección que debemos aprender visto lo visto y sobre todo en este momento de meseta de protestas. Sí, correcto. Frente a esos hechos que usted menciona como comparativos, digamos, a nivel internacional, o sea, el rol del Estado es la defensa de la institucionalidad, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la vida, es más, ¿no? La protección de la vida de todos los ciudadanos, tanto de las personas que protestan, como también de las víctimas de actos, digamos, de violencia que afectan a la misma sociedad, ¿no? O sea, el Estado debe cumplir un determinado rol, ¿no? Eso es lo que está en investigación, entiendo, por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha dicho el abogado de la presidenta, él dice que digamos, el supuesto financiamiento irregular es, digamos, es un ataque jurídico, político y no jurídico. ¿La presidenta va a responder por actos jurídicos o políticos, señor doctor Pastor? La presidenta va a responder por actos de la gestión pública, de su gestión, porque en el Estado de Derecho cada uno tiene un rol. El presidente de la República, la presidencia del Consejo de Ministros. Yo no estoy haciendo un rol, digamos, de defensa, ni tampoco de ataque.
sino de análisis constitucional de lo que como tal corresponde, ¿no? O sea, es el acto, por ejemplo, de disponer la defensa, digamos, de la infraestructura estatal, de la infraestructura de todos los peruanos. ¿Eso qué es? ¿Un acto político o es un acto jurídico? Son actos, digamos, de la administración pública, probablemente, propiamente dicha, ¿no? No obstante ello, digamos, un acto de gobierno puede ser la cobertura de un acto delictivo, ¿cierto? De un acto delictivo, de un acto de repente que no sea delictivo, pero que atente contra la moral y que eso tenga un carácter permanente, ¿cierto? En la búsqueda de un determinado objetivo, ya no el objetivo propiamente dicho de la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la propiedad de todos los peruanos, sino con el ánimo, con el objetivo político o más allá de político, ¿no? Inclusive un atentado contra la moral o un atentado contra la vida de las personas que estarían ejerciendo su derecho también constitucional a la defensa, ¿no? O sea, entonces, es un tema de análisis, no digo el análisis que sigue la Fiscalía, sino el de análisis que debe seguir el Congreso de la República, que es el ente que tiene que, digamos, profundizar. Por esa razón que esa votación creo que limita, impide que se profundice ese debate. Pero, bueno, tal vez sería cuestión de que planteen otra solicitud de vacancia y que, digamos, no se sustente en un tema básicamente porque la fiscal ha presentado una denuncia contra la presidencia de la República. Porque si está planteado la vacancia con ello, ahí cometen un garrafal error, porque en todo caso no es la instancia del Congreso de la República el que va a determinar si hubo o no los delitos que está investigando el Ministerio Público. El abogado constitucionalista Luis Pastor estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.